Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de riesgo TNM, y también sabemos que la última edición, la octava, fue publicada en el año 2016. Vamos a hablar acerca de cómo evolucionó la séptima edición y qué cambios hubo de la séptima a la octava. Pero también vamos a hablar de la calidad predictiva de la octava edición, que tampoco cambió mucho con respecto a la séptima. Nosotros sabemos, cuando hablamos de mortalidad, nosotros también sabemos que TNM es cálculo de mortalidad o cálculo de supervivencia. Nosotros sabemos que cuando evaluamos a todos los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides y se calcula la mortalidad a 30 años, la mortalidad es baja. Es, en todos los casos, inferior al 5%. Pero que hay unos subgrupos en los que la mortalidad es más elevada. Por ejemplo, los pacientes en estadio 4, que la mortalidad puede incluso ser superior al 60%. Entonces nosotros sabemos que la mortalidad es alta en este grupo de pacientes, en los que tienen enfermedad invasiva o metástasis en su diagnóstico inicial. Pero ¿qué características o qué rasgos tienen los pacientes que tienen mayor mortalidad? El tamaño del tumor. Cuando el tamaño del tumor es mayor a 3 centímetros, el riesgo de muerte sube 6 veces. Cuando hay invasión extratiroidea, el riesgo de muerte sube 6 veces. En pacientes mayores de 45 años, el riesgo de muerte sube 32 veces. Y en pacientes que en el momento del diagnóstico inicial hay metástasis a distancia, el riesgo de muerte sube 47 veces. Estos rasgos son los que se utilizan en la clasificación TNM. Y entonces, cuando nosotros comparamos la séptima edición con la octava edición, vemos que se hicieron 7 cambios principales. El primero de ellos tiene relación con la edad. La edad de corte se modificó. Segundo, con un concepto que se llama extensión extratiroidea menor, dado que se descubrió que no tenía tanta importancia para la mortalidad como se pensaba antes. El tercer cambio se relaciona con los ganglios linfáticos metastásicos. También se demostró y que no tenía el peso que se consideraba. Se crearon 2 categorías nuevas, el T3A y el T3B. Se le dio una nueva importancia a lo que se consideraba como ganglios linfáticos en nivel 7, que son los mediastínicos, que antes se clasificaban en el cuello lateral y ahora se introdujo en cuello central. Y finalmente, las metástasis a distancia en los pacientes mayores se reclasificó. Vamos a discutir cada uno de esos 7 cambios. El primero se relaciona con la edad. ¿Y qué importancia tiene la edad? Ya vimos que eso incrementa de forma marcada el riesgo de mortalidad. Resulta que en pacientes mayores de 55 años hay cambios genéticos ya demostrados. Hay más de 100 genes que están expresados de forma diferente. Y en las biopsias de estos pacientes se observan áreas de indiferenciación ya microscópicas, e incluso se han demostrado la presencia de algunas rutas y algunas vías bioquímicas que están asociadas con agresividad, como por ejemplo el factor de crecimiento tisular beta. Y eso podría explicar
por qué estos pacientes mayores de 55 años tienen una evolución clínica más altamente maligna. De hecho, en la séptima edición, el punto de corte era 45 años. En la octava edición, el punto de corte es 55 años. Al reclasificarlos, un grupo que en la séptima edición pertenecían a el estadio 4, ahora en la octava edición pasan al estadio 2. En un trabajo con 9.500 pacientes se hizo esa transferencia. En este trabajo con 9.484 pacientes, al reclasificarlos por edad, el 12% de ellos pasan del estadio 4 en la séptima edición al estadio 2 en la octava edición. Y al estudiar este grupo de pacientes, se demostró que tenían un 98% de supervivencia a los 10 años, lo cual demuestra que fue acertada esta reclasificación. Otro detalle: los pacientes menores de 55 años al momento del diagnóstico solo pueden ser estadio 1 o estadio 2, tal como lo vemos nosotros acá. Y esta reclasificación hacia estadio 2 del 4 ha demostrado ser certera. Otro detalle importante de este punto de corte modificado es que nos permite separar más claramente el estadio 3 del estadio 4 cuando comparamos la séptima edición con la octava edición. Lo incrementaron de 45 a 55, 10 años. Ese fue el primer cambio. ¿Cuál fue el segundo cambio? Lo que se conocía como extensión extratiroidea menor. Cambios microscópicos. Estamos hablando de invasión microscópica, invasión subclínica peritiroidea, que solo puede ser observada al microscopio, al examen histológico, no al examen clínico ni a los exámenes de imágenes. Se demostró que esta extensión extratiroidea menor, que en la séptima edición, fíjese, correspondía a un estadio 3. El impacto pronóstico de la extensión extratiroidea menor es importante, porque al demostrarse que no influencia la supervivencia libre de enfermedad o específica y que no tiene influencia sobre las metástasis locorregionales o a distancia, pues no tiene impacto sobre la mortalidad. Y al no tener impacto sobre la mortalidad, pues deja de pertenecer al estadio 3 en los pacientes mayores, como ocurría en la séptima edición. Ese fue el segundo cambio. ¿Cuál es el tercer cambio? Lo mismo que con la anterior ocurre, pero con los ganglios linfáticos. En la séptima edición, las MTs linfáticas correspondían a un estadio 3 o 4. Pero en la octava edición corresponde a un estadio 1, imagínense, en pacientes menores de 55 años, o a un estadio 2 en mayores de 55 años, lo cual hace que el riesgo que estaba asociado al estadio 3 o 4, estamos hablando, estadio 3 o 4 es 60-70%, o estadio 4 menor del 50%. Esta reclasificación le asigna a las metástasis linfáticas la importancia sobre la mortalidad que realmente tienen, que es baja. En el caso de los pacientes menores de 55 años, estadio 1, una probabilidad de supervivencia del 98 al 100%. O en los pacientes mayores de 55 años, estadio 2, que es una supervivencia a 10 años de entre el 85 y el 95%. Entonces,
Estos últimos dos cambios son bastante importantes. El cuarto y el quinto cambio se relaciona con el tamaño del tumor. Se evalúa el tamaño tumoral como un predictor independiente, pero también se demostró que siempre y cuando el tumor esté dentro de la tiroides, no afecta la mortalidad o no afecta la supervivencia. El tumor intratiroideo no altera la supervivencia. ¿Qué se hizo? En la séptima edición, tumores menores de 2 centímetros era estadio 1. Entre 2 y 4 centímetros era estadio 2. En la octava edición, simplemente, si mide menos de 4 centímetros, es estadio 1. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a aquellos que son mayores de 4 centímetros. En la séptima edición, tumores mayores de 4 centímetros en estadio 3. Mientras que en la octava edición, aquellos tumores mayores de 4 centímetros pasan a ser estadio 2. ¿Por qué? Porque vimos que no se altera la supervivencia. Y ese concepto de gran o extensión extratiroidea mayor o gruesa o macroscópica también comienza a tener importancia en este caso, porque puede haber gran extensión extratiroidea en múltiples zonas del cuello, y una de ellas es en los músculos de envoltura. La clasificación de la octava edición hace que cuando el tumor está limitado a la tiroides, así sea mayor de 4 centímetros, es estadio 2 T3A. Cuando hay extensión a los músculos de envoltura, es estadio 2, pero clasificación T3B. Por supuesto, todo esto tiene implicaciones en el pronóstico. Entonces, aquel tumor mayor de 4 centímetros, que en la séptima edición de TNM era estadio 3, pasa ahora a ser estadio 2 en la octava edición. ¿Cómo es eso del tamaño tumoral? Simplemente que cuando nosotros hablamos de tumores intratiroideos, estamos hablando de octava edición. Octava edición, tumores intratiroideos. Menos de 1 centímetro es T1A, estadio 1. Mayores de 1 centímetro, pero menores de 2, es T1B, sigue siendo estadio 1. Mayores de 2 centímetros, pero menores de 4, es T2, sigue siendo estadio 1, lo que estamos discutiendo. Y mayores de 4 centímetros son estadio 2. Esos en los intratiroideos. Pero ¿qué pasa con aquellos que se salen de la cápsula de la tiroides y empiezan a extenderse hacia los músculos, hacia las fascias, hacia los vasos? Entonces, aquí estamos hablando de invasión tumoral gruesa, macroscópica, en pacientes mayores de 55 años. Cuando se extienden hasta los músculos de envoltura, es T3B, estadio 2. Cuando se extienden hacia el tejido celular subcutáneo y también afectan la laringe, la tráquea, el esófago o el nervio laríngeo recurrente, es 3-4A, estadio 3. Y cuando alcanzan la fascia prevertebral o los grandes vasos, estamos hablando de T4B, estadio 4A. Cuando no se sale de la cápsula, estadio 1 o 2. Cuando alcanza los músculos peritiroideos, estadio 2. Y cuando... Vamos con el 6. ¿De qué estamos hablando del 6? Bueno, simplemente que en la séptima edición, las metástasis a ganglios linfáticos en nivel 7 mediastinales se consideraban
como si pertenecieran al compartimiento lateral. Eso no se justifica ni desde el punto de vista anatómico, en términos de codificación importante para registradores, paramédicos e investigadores. Hay una reclasificación de ganglios linfáticos del nivel 7 del cuello lateral 1 N1B al cuello central N1A, lo cual significa simplemente que los ganglios linfáticos correspondientes al nivel 7 ahora pertenecen al compartimiento central. Quedaría nivel 6, ganglios pretraqueales, paratraqueales y prelaringeos en el compartimento central, es decir, N1A. Y los ganglios nivel 7, que son los ganglios linfáticos mediastinales, también pertenecen al compartimento central N1A. ¿Y cuáles quedan clasificados como N1B, es decir, compartimento lateral? Los ganglios localizados en niveles 2, 3, 4 y 5. Ese es el sexto cambio. ¿Cuál es el séptimo cambio? Lo que se relaciona con la terminología en los pacientes mayores de 55 años que tienen metástasis. En la séptima edición, las metástasis a distancias en pacientes mayores de 45 años era estadio 4C, que era el más elevado. En este momento, en la octava edición, el nivel más elevado es 4B. Metástasis en pacientes mayores de 55 años. Si no hay metástasis a distancia, M0. Pero si hay metástasis a distancia, sería M1 y correspondería al estadio 4B, no 4C, como en la séptima edición. ¿Qué más al respecto? Cualquier información que se obtenga luego de los 4 meses después de la operación puede utilizarse para el estadio TNM. Eso incluye cualquier foco metastásico adicional encontrado al examen físico o método de imagen estructural o funcional, sea la que sea. Esta es la clasificación TNM 2016. TX, T0, T1A, T1B, T2, T3A, T3B, T4A, T4B. Con respecto a metástasis linfáticas, puede ser NX, N0A, N0B, N1A o N1B. Y con respecto a las metástasis, M0 o M1. En este momento, la estadificación TNM es demasiado fácil. Es tan fácil como simplemente bajar la aplicación en el teléfono y llenar los datos que piden. O puede ser tan complicada como aprender a hacerlo y calcular nosotros en nuestros pacientes el riesgo y el estadio, la clasificación TNM. En un paciente menor de 55 años es súper fácil. Es simplemente, no hay metástasis, estadio 1. Estoy hablando de menor de 55 años. Si hay metástasis, estadio 2. ¿Qué es lo que hay que responder? La edad, si hay o no metástasis, si hay extensión extratiroidea gruesa, las estructuras que están implicadas y las categorías T y N. Menor de 55 años, no hay metástasis, estadio 1. Menor de 55 años, si hay metástasis, estadio 2. Mayor de 55 años, sin metástasis, no hay extensión gruesa extratiroidea, puede ser estadio 1 o 2, dependiendo del tamaño, si es menor o mayor de 4 centímetros. Si hay implicación de los músculos de envoltura
pero solo los músculos de envoltura, ya lo discutimos, T3B es estadio 2. Pero si además hay extensión hasta el subcutáneo, hasta la laringe, la tráquea, el esófago o el nervio laríngeo recurrente, estamos hablando de estadio 3. Si la extensión llega hasta la fascia o los grandes vasos, etapa 4A. Y cuando hay metástasis en pacientes mayores de 55 años, ya lo discutimos hace rato, es estadio 4B. ¿Y para qué es esta clasificación? Simplemente para saber el riesgo de mortalidad, porque lo que queremos nosotros es predecir a 5 o a 10 años qué porcentaje de esos pacientes va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Ya sabemos nosotros que en menores de 55 años la supervivencia a 10 años es estadio 1 entre el 98 y el 100%, estadio 2 entre el 85 y el 95%, y en mayores de 55 años estadio 1 estamos hablando del 98 al 100%, estadio 2 del 85 al 95%, estadio 3 del 60 al 70% y estadio 4 menos del 50%. En el caso de nuestra paciente corresponde a un T2. ¿Por qué? Porque sabemos que mide 4 centímetros, mayor de 2 centímetros, hasta 4 centímetros en el diámetro mayor sin extensión extratiroidea. Aquí hay un detalle. ¿Por qué? Porque se reporta que sí hubo invasión perineural, pero es microscópica. Pero si la respuesta es excelente, también sabemos que el riesgo de recurrencia y persistencia es muy bajo, por un lado, y por el otro lado, tiene un riesgo de mortalidad también extraordinariamente bajo. Eso con respecto al T. Con respecto al N, recuérdense que el cirujano en el reporte expresa que no hay ganglios patológicos palpables, pero la única forma de que un patólogo haga un reporte es que tenga los ganglios linfáticos para ser evaluados. Así que en este caso, como no se enviaron ganglios linfáticos al patólogo, pues se considera que es NX. Los ganglios linfáticos regionales no pudieron ser evaluados por anatomía patológica. Y es M0 nuestro paciente porque no tiene metástasis a distancia, lo cual la clasifica como estadio 1. ¿Ya todo está dicho? No. Hay un trabajo del MD Anderson Cancer Center con 2.600 pacientes con cáncer diferenciado de tiroides evaluados entre el año 2000 y el año 2015, en quienes se evaluó el impacto de la clasificación TNM, que sabemos que es sobre mortalidad y supervivencia. Se evaluó la supervivencia específica de la enfermedad a 10 años. ¿Qué se observó en este grupo de pacientes? Que sí hay, tal como lo dice la bibliografía, una clara diferenciación entre la mortalidad o la supervivencia en la séptima versus la octava edición de la clasificación TNM. Eso es positivo, por un lado. Por el otro lado, dicen que hay que afinar la clasificación TNM en el futuro. ¿Por qué? Porque hay discordancias cuando se evalúan algunos subgrupos de este trabajo. Por ejemplo, el estadio T3B. ¿Cuál es el estadio T3B? Cuando hay extensión a los músculos de envoltura.
Ellos dicen que la supervivencia de T3B es mayor que la T3A, cuando debería ser lo contrario, número 1. Y número 2, que incluso la supervivencia de T3B no tiene diferencias con T2, lo cual es importante, y ellos sugieren que para el futuro se reconsidere el estadio T3B. Eso por un lado. Por el otro lado, y algo que sí es súper importante, la PBE, probabilidad de varianza específica entre la séptima y la octava edición, no son diferentes. ¿En serio? Séptima y octava edición. Así es la ciencia, verificable, exacta, racional, sistemática, objetiva, lógica, falible, perfectible. ¿Qué significa? Que para la próxima vez hay que hacer ajustes. Y uno de los principales ajustes, o una de las cosas en los cuales hay que hacer ajustes, es en pacientes menores de 55 años que tienen metástasis a distancia, porque los clasificaron automáticamente como estadio 2. Resulta que en ese grupo hay unos subgrupos que se comportan de una forma que no pertenecen al estadio 2, que incluso equivalen en cuanto a la mortalidad o a la supervivencia al estadio 3 o 4 en mayores de 55 años. Eso hay que ajustarlo. Y este es un ejemplo de ese subgrupo. Ojo, son poquitos. Es menor del 1%, es menor del 0.5%, pero esos grupos existen. Por ejemplo, en un trabajo con 9.484 años, seguidos por 5 años, se demostró que 0,3% de ellos, menores de 55 años, que tenían metástasis. Estamos hablando de 29 pacientes. No. El grupo grande era 9.484 pacientes. Pero de ellos, 29. Es decir, el 0,3% que tenían metástasis, pero eran jóvenes y los clasificaron como estadio 2, tuvieron una supervivencia a 10 años del 68%. Es decir, no correspondía realmente desde el punto de vista de supervivencia y de mortalidad a un estadio 2. Es decir, alto riesgo. Este pequeño grupo de pacientes de alto riesgo que son movidos al estadio 2 tendrán alta mortalidad como subgrupo, pero tendrán un impacto muy pequeño en la supervivencia a largo plazo global de ese grupo. Pero ellos, per se, tienen un riesgo de mortalidad superior. Entonces, por eso se habla de que la clasificación TNM todavía no es perfecta, pero es perfectible. Y se supone que en los próximos años eso debe ser modificado. Pero en su mayor parte, este grupo se comportó bien. Había estado en un estadio 4, lo reclasificaron en un estadio 2 y tuvo un 98% de supervivencia a 10 años. Eso, estamos hablando del 99.7%. Apenas el 0,3% de este grupo fue el que tuvo un comportamiento distinto. Esos son los que hay que posiblemente aprender a identificar en el futuro. Entonces, para terminar, lo que corresponde a la estratificación de riesgo, nosotros sabemos que algunas mutaciones están en la etiopatología del cáncer diferenciado del tiroides, pero algunas mutaciones
muy particulares son las que son más delicadas. Por ejemplo, la mutación BRAF B600E, que se caracteriza por una reducción en la expresión del NIS y del TPO, son las que tienen mayor agresividad tumoral, mayor extensión gruesa hasta tiroidea, histología tumoral de alto grado, MTs extensas a ganglios linfáticos y tienen peor pronóstico con respecto a la mortalidad y a la recurrencia. Y justamente estas clasificaciones de riesgo lo que buscan es ayudarnos a predecir la mortalidad y el riesgo de recurrencia y de persistencia según algunos datos extraídos del estudio de estos pacientes. Pero hay algo más. No solo podemos predecir el riesgo de recurrencia, de persistencia y de mortalidad. También estos datos nos pueden ayudar a predecir el riesgo de fracaso que tiene uno de mis pacientes, fracaso al tratamiento inicial. Los esquemas de estratificación del riesgo son ¿para qué? Para predecir el riesgo de ¿qué? De mortalidad y de recurrencia y de persistencia. Recurrencia, MT y muerte. Pero también pueden ser útiles para predecir el riesgo de falla al tratamiento inicial. Porque hay algunos pacientes que tienen de unas mutaciones muy particulares. Y esas mutaciones, sobre todo la BRAF y la TERT, que se comportan más agresivas histológicamente, que tienen incremento del metabolismo y en la captación de glucosa por esta misma histología agresiva, que tienen avidez por la fluorodesoxiglucosa, a su vez también son tumores más grandes, más invasivos y que no captan yodo. Pareciera que hubiera una relación inversamente proporcional, más sensibilidad al yodo y menos a la fluorodesoxiglucosa, y más sensibilidad a la fluorodesoxiglucosa y menos al yodo. Entonces, estos pacientes que son fluorodesoxiglucosa o CITIPEP positivos son los que tienen mayor riesgo de refractariedad al yodo 131. Son pacientes de edad mayor, pacientes con tumores de biología más agresiva, con extensión extratiroidea gruesa y que tienen metástasis, que no son yodo sensibles, que no son ávidas al yodo 131, pero sí son CITIPEP fluorodesoxiglucosa positivos. Entonces estos son los que tienen mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de falla al tratamiento inicial. De hecho, estamos hablando de indiferenciación en este grupo de pacientes. Son los que dejan de expresar el NIS, son los que dejan de expresar la tiroglobulina, son los que dejan de ser ávidos al yodo 131, pero son los que se identifican bien en el CITIPEP con fluorodesoxiglucosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los estudios de imágenes también nos pueden ayudar a predecir qué paciente tiene más riesgo de no responder, y el que tiene mayor riesgo de no respuesta también es el que tiene mayor riesgo de mortalidad. Como conclusión, estos sistemas de estadificación, de clasificación de riesgo, son extraordinariamente importantes. No solo porque nos permite evaluar y planificar los procedimientos terapéuticos y diagnósticos según su riesgo, según su beneficio, según su costo y según su beneficio, sino porque ya sabemos nosotros exactamente para qué sirve cada uno de ellos. El TNM no sirve para mortalidad o para supervivencia a 5 o a 10 años.
Y el riesgo ATA nos sirve es para calcular el riesgo de recurrencia o de persistencia. Pero también sabemos que el riesgo ATA es de verdad útil, sobre todo cuando evaluamos el tipo de respuesta, es decir, la clasificación dinámica de riesgo ATA. Gracias. Bueno.